Muy buenas noches. Seguimos entonces con tertulia teológica. Hermano Joel, sigamos entonces. Ok. Hablemos más precisamente del puritanismo. En 1564 es cuando primero se usa el término puritano, y el término lo emplean sus enemigos, es decir, viene de los que se oponen a los que son puritanos. Es un término despectivo. También les decían los precisos. ¿Cuáles son las características sobresalientes del puritanismo? Lo que ellos buscan es la reforma del clero inglés, requiriendo un clero educado, pastores educados, capaces para la labor de interpretar la Biblia y con avanzada formación teológica, porque quieren una teología más robusta y más pura. Saben que la salud y la madurez de la iglesia depende de la buena formación de sus líderes. Lo que más buscan en el clero son predicadores que sepan estudiar la Biblia y desarrollar sus propios sermones, que eso no se acostumbraba tanto. Ellos tenían libros llenos de homilías o sermones que leían los curas, ¿sí? Los pastores o los sacerdotes, y eso no lo querían los puritanos. Querían sermones frescos. Se dedicaron entonces a la formación de líderes, y el puritanismo fue un fenómeno que se volvió poderoso porque se entregaron en serio a la formación, a la educación y al pensamiento. Y eso es algo para reflexionar, ¿verdad? Otra característica sobresaliente del puritanismo es que quieren eliminar ceremonia y rito. Su idea es una forma de adoración sencilla y centrada más en la parte verbal, que es el sermón, que en la parte estética y ceremonial. Claro, la lectura de la Biblia, la oración y los himnos métricos que ellos tenían. Exactamente cuál es el resultado deseado es algo que varía en estos tempranos momentos. Algunos no le ven problemas a la vestimenta. Otros arman una pelea porque les dicen que tienen que ponerse esta cosa y otra cosa y no se pueden vestir en forma ordinaria. Y algunos acaban encarcelados por rehusar ponerse la ropa que la reina les requiere. Pero el impulso intelectual, verbal, centrado en textos y en su explicación de adoración que exalta el momento de la predicación, ese impulso de explicar y entender más que nada la Biblia que siempre llevó la reforma, se concentra, podríamos decir, en el puritanismo. Ellos valoran esto más que nada. Una de las características de la actualidad es que estamos saliendo de la edad del libro que inauguró la reforma con la imprenta. Nos estamos volviendo una cultura visual y el proceso visual no es tan lógico y es más emocional que el proceso verbal y textual. Y una cultura protestante es una cultura lectora. Y aunque no creo que vamos a recuperar la edad del libro, y tampoco creo que vamos a perder los libros, sí debemos pensar sobre lo que fue y lo que es ahora la edad de la pantalla, que es una edad yo creo que va a ser diferente en algunas cosas. Bueno, regresando a nuestro tema, otra característica controversial es que los puritanos querían abolir el sistema episcopal y obtener un sistema menos monárquico en la iglesia y más republicano en la iglesia, como lo es el sistema, por ejemplo, presbiteriano. Muchos puritanos eran presbiterianos, o sea, no han desarrollado exactamente todos los detalles de eso, pero se inclinan hacia algo parecido. El presbiterianismo escocés va a tener grandes afines al puritanismo inglés y se van a cruzar en la Confesión de Westminster. Eventualmente, el puritanismo llevará a la revolución en la que decapitan al rey de Inglaterra y ponen a Cromwell como el protector de su república, pero no queda como una república. Pero sí nos indica que los cambios en la forma de gobierno del país están entremezclados con los cambios de la reforma de la iglesia.
En general, se puede observar que la reforma ocurre en parte porque no están satisfechos con muchas cosas de la situación social del fin de las edades medias y están buscando cambios y están buscando culpar algo. Es en parte una insatisfacción política, no simplemente un movimiento de la doctrina y de la iglesia, que es la reforma. Se está acabando la monarquía como forma viable de gobierno porque genera demasiados problemas y logra pocas soluciones para lo que se está volviendo en este momento la sociedad europea. El puritanismo también otra característica es que no solo lleva un impulso de mejorar el liderazgo de la iglesia, como dijimos, pero lleva en sí un deseo de purificar la forma de gobernar la iglesia, de implementar, se puede decir, en forma diferente ese liderazgo mejorado. El sistema episcopal que tenían favorece el control central que busca un rey. Es por eso que lo favorecen los monarcas, los reyes. Es la razón por la que no obtienen favor los puritanos ni con Elizabeth ni con el astuto rey escocés Jacobo. La reina y después el rey, que se viene a ser también rey de Inglaterra, Jacobo, entendían que para controlar la iglesia tenían que tener una jerarquía de obispos bajo un arzobispo bajo su propio control. Y hasta hoy la jerarquía del clero inglés de la iglesia anglicana es parte de la Cámara de Nobles en el gobierno, la Cámara Superior del gobierno de Inglaterra. Existen unos pocos puritanos en estos momentos de los que estamos hablando que favorecían el orden episcopal, pero realmente son muy pocos. Los que favorecen ese orden monárquico y tradicional suelen ser más conservadores de los demás, y en esta situación los puritanos son más radicales. El sistema presbiteriano es más representativo, republicano, y es más parecido al parlamento inglés. No es una casualidad que eventualmente la confrontación del puritanismo, la revolución puritana del siglo XVII, es una confrontación entre la corona y el parlamento. Un parlamento que autorizará la confesión de Westminster, que es la que decapitó también al rey, y esta confesión de Westminster es la confesión de las iglesias presbiterianas. La última característica sobresaliente del puritanismo es que buscan control de la iglesia en Inglaterra. Y no hay que olvidar eso. Buscan que toda la iglesia se vuelva de su parecer. No buscan libertad de religión o de culto. Buscan control. Quieren purificar lo que todos juntos en su país hacen. Los que son puritanos por un momento y pierden la esperanza de obtener este control son los separatistas. Y el impulso bautista viene del separatismo, ya que uno de los puntos que nos distingue como bautistas es la libertad de religión. Es decir, que no se debe usar el poder secular para dictar la religión de ninguna persona. Los puritanos sí creían que se debió usar. Lo veremos cuando estudiamos lo que hicieron en América. En Inglaterra terminaron levantando armas contra el rey para establecer lo que ellos creían y pusieron un gobierno de los piadosos sobre todo el país, imponiendo su forma de ver y hacer la religión cristiana. El problema de la gente que buscaba una reforma más pura de la iglesia inglesa es que Elizabeth era por ley la cabeza de la iglesia, como se declaró con Enrique el VIII en la ley inglesa. Elizabeth lo considera como parte de su trono, un privilegio del poder de su corona que ella debe mandar a la iglesia. Es muy consciente de los poderes de su corona por dos razones. Una es que era una mujer, y había quienes suponían que como mujer no tenía capacidad de regir. Es algo que a ella no le agradaba y siempre lo buscó desmentir. Vivía, podemos decir, en alerta.
sospechando que algo procediera bajo el parecer que ella, parecer que ella no era capaz, que alguien pensara y pues la miraran así. Ella para ser reina nació, ¿sí? Porque así llega al trono por su nacimiento. Y ella dice, y en su pensamiento, ella nació para ser reina. Y así es la monarquía heredada. John Knox, el reformador escocés, se movió en círculos ingleses hasta que tuvo que huir en el tiempo de Elizabeth porque le escribió un libro que la enojó bastante. Él escribió un libro que se llamó El primer toque de la trompeta contra el regimiento monstruoso de las mujeres. Él escribió en contra de la reina María. Por regimiento quería decir el reinado, ¿sí? El gobierno. Pero él escribió en contra de la reina María, que era una católica, pero el libro salió después de que ella se murió, cuando la reina ya era la protestante Elizabeth. Ese libro lo imprimieron en Ginebra y tanto enfureció a Calvino que él mandó nunca más publicar en Ginebra algo escrito por John Knox. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hermano, de hecho tenemos varias, de María, de Roberto, de Alejandro. Entonces, voy a iniciar tratando de tener en cuenta los temas. Primero, ¿qué tipo de vestimenta era? ¿Por qué era prohibida ese tipo de vestimenta? No era que era, o sea, le querían poner como una forma de vestirse como de sacerdote católico, podríamos decir, ¿sí? O sea, no solo un vestido simple, pero un vestido como adornado, como para sacerdocio. Y los puritanos no querían ningún sabor o sea, nada que les pareciera al sacerdocio católico. Querían algo sencillo, vestidos como gente sencilla y no vestida así como de lujo, como un sacerdote fino o todo eso. Eso era lo que estaban peleando en ese momento. Sí, básicamente todas las prendas de vestir que se pone el catolicismo, el sacerdote es de pronto en la hora de la ceremonia, ¿no? Sí, todas las prendas de más que añaden, sí. Pregunta, entonces del puritanismo viene el principio regulatorio de adoración. ¿En sí qué es eso? Vamos a hablar más de eso, yo creo, más adelante. Juan Calvino ya tiene y observa este principio, pero es algo muy pues afín a lo que buscan los puritanos, porque ellos quieren hacer que la adoración sea más sencilla y más simple. ¿Y cómo lo logras? Pues dices, solo hay que hacer lo que manda la Biblia, porque la Biblia en realidad manda 4 cosas, ¿verdad? Cantar, orar, leer la Biblia, predicar, básicamente. Obviamente hay que bautizar a la gente, obviamente hay que observar la Santa Cena, pero esas son cosas muy sencillas. No hay que ofrecer incienso, no hay que prender velas, no hay que procesar, no hay que levantar un crucifijo, no hay que entrar por la mitad de la iglesia, todas esas cosas. Ellos lo querían quitar y por eso son muy afines al principio que ya tienen en Ginebra. Y lo tiene Calvino porque él está diciendo, mire, ¿cómo vamos a controlar la reforma? ¿Hasta qué punto quitamos? ¿Hasta qué punto no quitamos? Pues vamos a hacerlo según lo manda directo la palabra de Dios. Y así lo vamos a hacer. Y eso es el principio regulatorio, del cual hablaremos más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de gobierno? ¿Cuáles 2 tipos de gobierno? Episcopal y presbiteriano. El episcopal es más como una monarquía, o sea, el obispo manda y pone los obispos. El arzobispo pone los obispos. Los obispos mandan y ponen los curas o los pastores. Y entonces realmente no hay que consultar. Pueden consultar. Yo creo que sí consultan con otros, pero un
uno puede decir, no, yo lo pongo a usted aquí porque yo quiero que usted esté aquí, y no, realmente no van a la congregación y no le dicen, ¿ustedes qué les parece? ¿Está bien este o el otro? Lo pueden hacer, pero pueden decirle, no, pues les toca esta persona. El sistema episcopal es lo que tienen en la Iglesia Católica. Y el presbiterianismo es más con un sentido más representante. La Iglesia, se puede decir, escoge sus representantes en los ancianos que controlan la Iglesia, y pues pueden votar si quieren este pastor o si no lo aceptan, y nadie se los impone como lo hacen en el sistema episcopal. María dice, por razones pragmáticas, ¿la Iglesia debería tratar de adaptar su forma de gobierno a la forma de gobierno de su cultura? Lo digo por la relación del sistema episcopal, donde ha habido monarquías. Esa es una muy, muy buena pregunta. El problema que tenemos con eso, nosotros que somos bautistas y los que son presbiterianos, es que creemos que la Biblia enseña cómo se debe gobernar la Iglesia, ¿sí? Y por eso nosotros decimos, pues no hay opción. Es una buena pregunta de todos modos, porque a veces esas formas pragmáticas de hacer las cosas pueden lograr algo. O sea, uno no puede decir que porque no tienen la forma de gobierno que nos manda la Biblia, que la Iglesia Anglicana es del todo mala. Pues uno quisiera corregir eso, pero por otro lado tiene ciertas fortalezas mientras tiene debilidades. Y no me parece que es tan sencillo decir, pues está totalmente mal. Obviamente no estoy de acuerdo. Creo que debemos ser instruidos por la Biblia. Pero también a la misma vez yo reconozco que esto es algo en el que buenos cristianos pueden tener diferencias, ¿sí? Yo tengo una diferencia con los presbiterianos, pero yo no creo que los presbiterianos no son buenos cristianos, son buenos hermanos, tienen bien el evangelio, ellos viven la vida cristiana muy bien, son un ejemplo para mí, y aunque no estamos de acuerdo con ellos, pero no decimos que pues eso les daña a su iglesia y la echa a perder. Entonces, por eso me parece una consideración que pues a veces tiene sus aspectos positivos, aunque pues siendo bautista no seguimos esos aspectos siempre cuando se nos presentan. No vamos simplemente a cambiar el gobierno porque se nos hace conveniente. Otra pregunta. Algunos han dicho que el puritanismo fue una época de avivamiento, pero ¿no se podría decir que fallaron en las imposiciones que hacían? Sí, mire, esa es una pregunta buenísima. Es algo que se debe considerar. A veces nosotros, cuando damos la historia de los que son nuestros héroes, o de los que pues queremos ver como son como nosotros porque de ahí venimos, exageramos el bien, o a veces no buscamos presentar todas las razones que se pueden ver de por qué crecieron en algún momento, ¿sí? Y las atribuimos a la providencia o al Espíritu Santo y no explicamos. El problema es que en la historia pues estamos tratando de entender por qué se llevó eso a cabo, y buscamos razones y buscamos entender, y a veces parece pues como decir que se dio por la providencia, pues no explica nada, parece un poco pues no piadoso lo que hacemos. Pero por otro lado tenemos que entender lo que sucedió con integridad, y si no lo explicamos bien pues lo explicamos de una forma mala. Por eso me parece que a veces exageramos el bien del puritanismo sin hablar de sus debilidades y del hecho que sí se puede decir que en alguna forma fracasó, porque cuando finalmente impusieron su visión no llevaron al país. Y yo creo que eso se debe al hecho de que creían que pues podían cambiar
la religión de todos, cambiando la política del país, en vez de lo que nosotros creemos ahora que hay que cambiar a la gente persuadiendo a la gente individualmente, que se conviertan, que se vuelvan cristianos y que voluntariamente se asocien con la iglesia en la que están. Entonces, por eso me parece una buena pregunta y es algo que queremos examinar y considerar con cuidado, no haciendo a un lado pues el hecho que Dios gobierna en estas cosas y que en la providencia de Dios ellos tuvieron su momento. Pero yo no estoy seguro que le podemos siempre llamar un avivamiento y no estoy seguro que la categoría del avivamiento es una que nos ayuda a entender lo que está sucediendo aquí en este momento de la historia. Y no sé si nos va a ayudar cuando lleguemos a los momentos que le llamamos avivamientos en América tampoco. Vamos a mirar eso, ojalá con un poco de cuidado para poder entender mejor de qué es lo que estamos hablando. Marta dice, es decir, aquí los puritanos y las otras concepciones religiosas, por llamarlas de alguna manera, estaban como en una competencia no solo religiosa, sino de un poder eclesiástico, pero en realidad no buscaban la libertad cristiana, sino en realidad no buscan una libertad religiosa, sino todo lo contrario, en lugar de avanzar. Se me enredó un poco esa pregunta, no estoy seguro cómo es. La idea es como que había como competencia religiosa en un sentido, hablando de los episcopales y los puritanos, y que esa competencia no permitía, digamos, una libertad religiosa para que el evangelio avanzara, más o menos. Bueno, estamos en una situación que han salido de las edades medias cuando sus sociedades no tenían más que cristianismo, ¿sí? No había otra religión, todos eran cristianos, no habían alternativas. En la Reforma querían cambiar, los reformadores querían cambiar toda la iglesia y en el sentido de toda su sociedad y todo su país. Lo que están buscando hacer los puritanos es cambiar Inglaterra enteramente a su parecer y por eso están luchando al nivel que lo están haciendo. El monarca, el rey, pues quiere mantener su iglesia bajo su control y que todos tengan el mismo parecer. A nadie realmente se le ha ocurrido decir, debemos dejar que la gente decida por sí mismo. Eso es solo una opción que tienen algunos anabaptistas y los anabaptistas lo mezclan con tantas ideas raras que a nadie le parece bueno seguir los anabaptistas. Los bautistas van a surgir al fin del siglo XVI y ellos van a tener el parecer que hay que dejar que la gente decida por sí mismo y que el gobierno no les imponga su forma de parecer. Pero los puritanos y los presbiterianos escoceses, creo que en 1670 y pico, sacan un edicto de intolerancia, así le llaman, edicto de intolerancia, que aquí en nuestro país no se tolere que nadie sea sino presbiteriano, porque esto es lo que agrada a Dios y todos deben hacer lo que agrada a Dios y debemos imponerlo, porque para eso está el gobierno, para ellos es tolerar otras religiones como tolerar el homicidio o algo pues que perjudica a la sociedad. Entonces es por eso que están luchando por eso. Y hay que entender ese momento. Y hay que entender que ellos mezclan esas cosas. Y que todavía en el mundo no está clara la idea de que uno pues puede tener un país con pluralidad religiosa que no se deshaga. Porque para ellos es lo que va a suceder. Si todos no están del mismo parecer, pues se va a volver una locura y una anarquía y va a haber guerra y quién sabe qué. Listo, hermano, nos faltan entonces 7 minuticos. Ok. Listo, adelante.
Bueno, estamos hablando de las razones por las que Elizabeth fue consciente de su privilegio. Era consciente de los poderes de la corona porque es una mujer, pero la otra razón es que Elizabeth fue consciente de los poderes de la corona porque es la hija de Enrique el VIII, que no le gustaba ser limitado por consideraciones aparte de su propia voluntad, porque así era su papá. Ella tenía algo de esto. La verdad es que los poderes del monarca inglés se habían limitado desde la Magna Carta y estamos en las etapas finales del establecimiento de una forma de gobierno en la cual los derechos del hombre inglés van a prevalecer, de la persona inglesa van a prevalecer, restringiendo el poder de la corona. Esto culmina en la Revolución Gloriosa de 1688, una fecha muy importante para los bautistas reformados, porque nuestra confesión viene el año después, 1689, y se debe eso en gran parte a esa Revolución Gloriosa de 1688. Eso todo está ocurriendo, estamos yendo hacia eso en este momento del reinado de Elizabeth. Y aunque esto ocurre a paso glacial muy gradualmente, nadie es consciente de lo que está pasando como lo es el monarca, a quien se le está escapando el poder. Elizabeth lo va a manejar. Jacobo, que la sigue, uno de los más astutos de todos los monarcas ingleses, lo va a manejar. Pero sus descendientes van a tropezar en este punto, llevando a la gloriosa revolución de 1688. Elizabeth, como cabeza de la iglesia, tenía sus preferencias. No era del mismo parecer estético de una adoración simple. Ella quería una adoración más elaborada, con más ritual. A ella le gustaba tener una cruz, le gustaba música y el esplendor que, por ejemplo, hace unos días, eso lo escribí hace rato, ¿verdad? Hace unos meses se vio en el matrimonio real en Inglaterra. Es en parte por la preferencia que ella tenía que en Inglaterra hacen las cosas todavía como las hacen, con rito y circunstancia en su iglesia. Refleja la preferencia de la reina Elizabeth del siglo XVI. Ella restituyó el libro de oración que dicta la liturgia, la práctica y el culto en las iglesias y fue un instrumento conservador, igual que un instrumento de control central. Thomas Tallis, William Byrd y otros grandes de la música religiosa y secular inglesa tuvieron las oportunidades que tuvieron gracias a Elizabeth. Gracias a Elizabeth, los puritanos no prohibieron las actividades del teatro en las que se encontraba, por ejemplo, William Shakespeare y muchos otros. Ellos hubieran acabado con eso. Elizabeth lo protegió. Los puritanos no eran admiradores del teatro. Y el momento del reino de Elizabeth fue uno de frustración para el puritanismo, pero fue uno del florecer cultural que ha dejado viva en la memoria de todos los angloparlantes esa época isabelina. Los puritanos entonces son aquellos que esperaban que con la restauración del reino a un monarca protestante, la reforma seguiría adelante como ellos querían. Entonces fueron frustrados, fue un tiempo de lucha y de no lograr lo que se buscaba, y por consecuencia, por ser un momento de frustración para ellos, los llevó a hacer muchas cosas importantes que quizás en otras circunstancias no harían, de las cuales hablaremos la próxima vez. Bien, hermano, bueno, muchas gracias. Dios los bendiga.